En esta ocasión continuamos con ejemplos para explicar, para hacer más sencillo la utilización o más sencilla la utilización del libro Excel de tubería con flujo por gravedad y por bombeo, la versión de 2021. Y vamos a resolver un segundo problema vinculado también con depósitos como el primero. Este es el ejemplo clásico de 3 depósitos que se muestra, se presenta a los estudiantes de diferentes carreras de ingeniería en su decursar por materias de hidráulica. ¿Cómo podemos abordar esos cálculos con Excel? Esta es la hoja de pérdida de carga, caudal o diámetro, ejemplo clásico con Excel. Este es el libro, perdón, y la hoja correspondiente a caudal, cálculo de caudal, es la que vamos nosotros a emplear para resolver este problema. En un principio, los sentidos de flujo aquí están bien definidos y aquí hay indefinición porque depende del valor que tenga la carga a presión en el nudo. Si esa carga a presión más la cota del nudo supera la altura de este depósito, que es el más bajo de los dos superiores, pues el flujo sería hacia el depósito, y si es inferior sería hacia abajo, y si fuera igual pues no habría flujo, pero bueno, es un caso muy poco probable. Esto puede ser un dolor de cabeza, lo es, de hecho. Es probablemente el problema más complejo que se nos presentaba en la enseñanza tradicional, y que se sigue presentando cuando hay que resolverlo por medios que no tengan incorporado las facilidades del cálculo informatizado, como es el caso de los programas de computadora y en particular Excel. Aquí resumimos un poco lo que estábamos hablando anteriormente, y la solución de este problema se parte de suponer un valor de carga a presión en el nudo y determinar los caudales, y debe de satisfacerse la ecuación de continuidad en el nudo, es decir, los caudales que entran al nudo tienen que ser igual al caudal que sale, y si esto no se cumple, pues evidentemente la suposición de carga a presión que se hizo en el nudo es incorrecta y hay que iterar varias veces. Cuando esto había que hacerlo, por ejemplo, cuando yo estudié en los años 70, hace 51 años, me asombro del tiempo que ha pasado. Que lo tenía que hacer con regla de cálculo, pues era diabólico. Hoy en día hacerlo con Excel es muy sencillo, y mejor aún hacerlo con EPANET, que resuelve el sistema de ecuaciones de completo de los depósitos y las tuberías, pues es algo que es muy expedito obtener la solución. Obviamente el método tradicional nos permite, al ir aplicando paso a paso las ecuaciones de Bernoulli en cada tramo, la ecuación de continuidad, pues un poco aprender la hidráulica que hay detrás de la solución de estos problemas. Aquí obviamente, pues como decíamos, hay una incertidumbre en cuanto al sentido del flujo. Estos son los datos del problema específico que tenemos. Tenemos las cotas, las longitudes equivalentes, los diámetros interiores, la rugosidad, y aquí tenemos el nudo, su cota, y tendremos, bajo el supuesto, vamos a hacer un supuesto de que la carga a presión más la cota del nudo sea inferior, es decir, esté por debajo del nivel del agua o de la cota del agua en este depósito. Esa sería la representación gráfica simplificada de la rasante o línea de energía. Recuerdo que en los sistemas de tubería se suele despreciar la carga a velocidad por ser realmente de un valor reducido,
Y aquí, bajo esta suposición, tenemos definido entonces unos sentidos de flujo. La ecuación de continuidad, la escritura de la ecuación de continuidad sería el caudal que viene por este tramo más el que viene por este otro tiene que ser igual al caudal que sale por el tramo inferior. Y las ecuaciones de Bernoulli pues serían aquí de ZA hacia el nudo, Z igual a la carga presión más la carga, la cota del nudo más la pérdida de carga que hay en este punto, igualmente en B, y finalmente en C, en el tramo NC, donde aquí el punto de partida es el N, y obviamente tendríamos la carga total en N igual a la carga total en C, que es igual a la cota de la superficie del agua más la pérdida del agua, la pérdida de carga en el trayecto NC. Esto es uno de los problemas que se insiste más en la enseñanza tradicional de su cálculo, y muchas veces se desvirtúa o no logramos llegar a los estudiantes con la claridad suficiente para que entiendan que esto es parte de un proceso y que este análisis es imprescindible, y que esto lo podemos realizar con diferentes técnicas de cálculo. En este caso lo vamos a abordar con el libro Excel de cálculo de pérdidas de carga, caudal y diámetro. Aquí tenemos una imagen de la ejecución, ya el resultado de la ejecución de la hoja de cálculo de caudal, colocando los valores de las cotas. Aquí hemos puesto Z1 porque tenemos este esquema general, y si este esquema nosotros lo comparamos con digamos el tramo AN, bueno, obviamente este sería ZA, sería Z1, y Z2 sería la Z de N. La carga de presión aquí sería 0 porque este depósito está abierto a la atmósfera, y la carga de presión aquí sería la que hemos nosotros supuesto, que aquí aparece un depósito. Bueno, esto equivale a este nudo que tenemos aquí. La carga de presión que hemos estimado es de 74 metros, y la respuesta inicial que obtenemos después de haber efectuado la resolución con Solver es este valor. Esto lo hemos dejado a 0 porque el dato que tenemos es de longitud equivalente. Este es el valor de la carga a presión. Aquí lo ven ustedes en punto, y a continuación en la demostración que voy a hacerles en vivo está en coma porque está hecho en dos ordenadores que están pues formalmente preparados de manera distinta, uno para trabajar con punto y el otro para trabajar con coma. Se está mostrando en pantalla la hoja de cálculo de caudal por gravedad correspondiente al libro de pérdidas de carga, caudal y diámetro, la versión de 2021. Vamos a empezar a resolver el problema de los 3 depósitos o 3 tanques, el clásico problema de 3 tanques, y hemos supuesto un valor para la carga a presión en el nudo N igual a la mitad de la diferencia de cotas entre A y N. Esto es totalmente arbitrario, esto es simplemente para arrancar porque no hay otra forma de realizar la resolución de este problema por los métodos tradicionales si no es a través de tanteo. Uno puede evidentemente recurrir a la resolución del sistema de ecuaciones completo, y por ejemplo con un motor de cálculo como EPANET, o realizarlo en MATCAD, etcétera,
y en ese caso no habría que hacer una suposición, pero por el método tradicional pues sí se requiere hacerlo por tanteo, que es como se hace en la enseñanza tradicional de la hidráulica. Bueno, ya habíamos previamente definido un valor para el tanteo de este parámetro. Ese valor lo habíamos tomado, vamos a reproducirlo aquí como la media. Vamos a programarlo aquí, la media entre el valor de la cota de A, que es 250,10 menos la cota de N, que es de 102,50, y el valor medio de eso, o sea, dividiendo entre 2, pues nos da de 73.8. Vamos a asumir un valor de 74, correcto. Bueno, vamos a empezar por poner Z1 sería para nosotros A, por tanto sería aquí colocar 250,10, 250,10, la cota de Z2, que correspondería en este caso al nudo, es la de 102,50, 102,50. La carga presión en 1, que es A, está abierto a la atmósfera, por tanto es 0, coincide con el valor que tiene previamente. La carga presión en 2 es la que corresponde a la primera suposición que vamos a hacer, que es 73,78. Nosotros vamos a colocar 74 por aproximación. Esto al final, como un proceso iterativo, pues después se tendrá que rectificar. La longitud recta total, aquí nos dan como dato, nos dan la longitud equivalente, por tanto nosotros vamos a dejar esto a 0 para que no nos dé un valor de longitud equivalente accesorio, porque ya se supone incluido en este dato de 181,20, 181,20, y el diámetro interior es de 79,8 milímetros, 8 milímetros. La tubería tiene, hemos puesto aquí punto, por eso nos da el error que ustedes están viendo en pantalla, 79,8 con coma, ¿sí? Habíamos puesto punto. PVC, por tanto dejamos este valor, la temperatura también, y aquí me empieza a realizar una serie de cálculos, lo que obviamente esta función objetivo está calculada con este valor de F y no es el correcto, ese valor de F. Aquí está expuesta la ecuación de Darcy-Weisbach. Vamos nosotros entonces, el objetivo es que en esta celda tengamos el valor 0, modificando este valor de celda de F. Eso lo vamos a hacer por un proceso iterativo rápido con una función de cálculo que es la función objetivo. Nos situamos en función objetivo, vamos a datos, a validación de datos, perdón, vamos a análisis e hipótesis, buscar objetivo, vamos a ponerlo aquí para que se vea un poco mejor, con el valor 0 para modificar la celda esta. Le damos a aceptar, y fíjense ustedes que este número es aceptablemente 0, y este es el valor del factor de fricción de este tramo de tubería, y el caudal que nos ha dado es de 33,66 litros por segundo. Este sería el procedimiento para hallar en cada uno de los tramos, dado que tenemos una primera suposición, hallar los caudales en cada uno de los tramos.
aquí presentamos es esta hoja que hemos obtenido, hemos trabajado hace unos momentos, y recalcamos que aquí no hemos puesto ningún número de accesorio porque el valor de la longitud que nos dan ya es longitud equivalente, es decir, yo puedo perfectamente poner aquí la longitud equivalente y poner esto a 0 y o si tuviéramos los números de accesorio, codo, válvula, etcétera, bueno, pues aquí pondríamos tal y como reza la longitud recta total sin tener en cuenta los accesorios. Pero este no es el caso. El caso que nos ocupa, estamos explicando cuando tengo la longitud equivalente y la pongo y esto lo declaro 0. Hemos puesto un primer valor de carga presión en el nudo de 74 que se ha obtenido, lo hemos visto en el video, como la media entre las cotas de A y de N, y en este caso, bueno, aquí nos queda un gazapo. Esta carga presión realmente en 2, esto es un error que nos ha quedado aquí. No es 102,50 menos 98,70 entre 2, 1,90 es realmente el valor 74 que lo hemos calculado anteriormente. Entonces, por favor, obvien esta respuesta, que incluso no está empleada en la hoja de cálculo. Bueno, estas cosas normalmente hay compañeros que no les gusta que le ocurra. A mí ciertamente me parece que cuando un profesor comete un error y es capaz de forma natural de explicarlo, es preferible, porque incluso se salta la monotonía. Entonces, por favor, este cálculo aquí, que nosotros lo hicimos en detalle, pues no tiene ningún sentido. Por favor, obvien este tramo de 2 líneas de esta exposición. La respuesta inicial que hemos obtenido utilizando el 74 que nosotros habíamos calculado, bueno, pues da 185,51, que es el valor del tramo NC, correcto. Y ya tenemos el valor del caudal en AN, el valor del caudal en BC, y tenemos que obtener también por este mismo procedimiento de la hoja de caudal el valor de NC. Teníamos QAN, QBN y ahora QAC, y debiera de satisfacerse esto, es decir, que la suma de los caudales, la suma algébrica de los caudales fuera 0. Pero esto no ocurre con la suposición que nosotros hemos hecho. Por tanto, se debe continuar el tanteo. De esto tenemos que tomar nota. Después de varios tanteos, más bien de numerosos tanteos, arribamos a que con una carga presión en N de 6,8 metros columna de agua, se obtuvieron también con la hoja Excel de cálculo de caudales los caudales en los diferentes tramos, y al comprobar si satisfacen la ecuación de continuidad, nos da que realmente hay una no es igual a 0, hay una diferencia con 0. Esa diferencia, aquí la pusimos en valor absoluto, comparado con el caudal menor, es un 2,7% de dicho caudal, y hemos dado por aceptable, para no extender en exceso este ejercicio. Obviamente se puede de una forma relativamente sencilla ir aproximando esto para hasta acercarnos más a 0 y que este valor sea menor, pero por hoy vamos a dar por aceptable esa solución, y les invitamos a ustedes a buscar
una solución más próxima a la realidad. Y aquí resumimos los cálculos efectuados. Vean ustedes los cálculos efectuados, en este caso con 6,80, que es esta que aparece aquí, 6,80. Esto aparece el tramo AN, el tramo BN, el tramo NC, y aquí está puesto a 0 la función objetivo en cada uno, y nos da el caudal de 47,45 el primer tramo, el segundo tramo BN 17,64 y el tercer tramo 65,57. Y de esta forma hemos nosotros satisfecho por aproximaciones sucesivas, ayudándonos del libro Excel, que nos ha facilitado la realización en un tiempo relativamente fácil y con una confiabilidad de los resultados obtenidos muy distante de otro tipo de procedimientos tradicionales de ir calculando pues casi manualmente o con calculadora. Si les ha parecido oportuno este video y útil, bueno, les solicitamos se suscriban al canal de YouTube para que sigan obteniendo las actualizaciones y sigan beneficiándose de estas presentaciones. Como les dije a mis alumnos el último día de clase, ya hace poco más de un año, no nos veremos probablemente físicamente, en ese entonces ni asomo de pandemia. Nos seguimos viendo en YouTube. Muchas gracias.